Tal vez tú también lo has sentido. Ese dolor que no se grita, pero que se lleva por dentro como un peso invisible. Un vacío que no entiende de razones y que no se calma con frases bonitas. Marco Aurelio lo conoció bien, no como emperador, sino como ser humano. Perdió hijos, amigos, fue traicionado, enfermó, y aún así, no se quebró. ¿Por qué? Años después de su muerte, entre las anotaciones que no llegaron a formar parte de sus meditaciones, se encontró un conjunto de reflexiones personales. No estaban destinadas al mundo, eran para él mismo, para no perderse en medio del dolor. Este manuscrito, celosamente guardado en los archivos imperiales, no hablaba de cómo resistir la vida, sino de cómo transformar el sufrimiento en poder interior. Hoy, por primera vez, escucharás esas palabras, y si las aplicas, como él lo hizo, no solo entenderás tu dolor, lo trascenderás. No necesitas ser emperador, solo necesitas recordar que dentro de ti hay una fuerza que no puede romperse. Capítulo 1. El dolor no es tu enemigo. Hay mañanas en que abrir los ojos no se siente como despertar, sino como caer otra vez en la realidad que pesa, donde uno ya no pide felicidad, sino apenas alivio, donde hasta respirar duele. Y fue en una de esas mañanas, no como emperador, sino como hombre, que Marco Aurelio escribió una frase que no estaba destinada a nadie más que a sí mismo. No huyas del dolor. Míralo de frente. Es parte de ti, pero no te define. Marco sabía que el dolor es inevitable, pero también que su interpretación no lo es. El sufrimiento no nace del hecho, sino de la forma en que lo recibimos. El golpe duele, pero es la voz interior, esa que repite, no es justo, no puedo más. ¿Por qué a mí? La que prolonga la herida. Este primer capítulo no busca decirte que ignores tu dolor, tampoco que lo disfraces de fuerza, sino que aprendas a reconocerlo sin convertirlo en tu identidad. Marco Aurelio enfrentó pérdidas que muchos no soportarían. Enterró a más de uno de sus hijos. Gobernó un imperio en ruinas. Fue traicionado por sangre de su sangre, y sin embargo, en su manuscrito más íntimo dejó escrito: si me duele, es porque soy humano, pero si lo acepto, es porque soy sabio, y si lo atravieso, es porque soy libre. El dolor, visto con honestidad, no es un castigo, es una puerta que abre hacia adentro, hacia donde ya no hay máscaras, ni títulos, ni adornos. Solo tú con lo que realmente importa. No necesitas fingir fortaleza. Necesitas ver el dolor sin juzgarlo, escucharlo como a un maestro que llega con un mensaje, que algo en ti necesita ser tocado, visto, transformado. Tal vez esa tristeza que arrastras no es un obstáculo, sino la oportunidad que tu alma pedía para dejar de vivir dormida. En este primer paso del manuscrito, Marco no ofrecía técnicas, ofrecía silencio. Y dentro de ese silencio, una práctica simple. Cierra los ojos cada noche y pregúntate, ¿qué me dolió hoy? ¿Y qué parte de mí está lista para dejar de pelear contra eso? No busques respuestas, solo escucha. El dolor es una forma antigua de sabiduría, y cuando dejas de correr, empieza a hablarte en voz baja. Este es el primer paso, no ignorar el dolor, no temerlo, sino abrirle la puerta y no dejar que lo ocupe todo. En el siguiente capítulo, Marco compartirá el principio que lo sostuvo cuando todo a su alrededor se derrumbaba, la raíz interna de la serenidad, incluso en medio del caos. Capítulo 2. Serenidad en medio del caos. No es difícil sentirse en paz cuando todo está bien, cuando el cuerpo no duele, cuando los demás nos respetan, cuando los días transcurren sin tormenta. Pero la verdadera fortaleza se prueba cuando el mundo alrededor se desmorona, y aún así, algo en ti permanece quieto, sereno,
Marco Aurelio vivió rodeado de caos, plagas, guerras, traiciones, hambre, y no obstante, escribía con calma, como si nada pudiese tocar el centro de su alma, como si hubiera encontrado dentro de sí un lugar que nadie podía invadir. En uno de sus textos más ocultos escribió: «Si pierdo todo, pero no pierdo mi mente, aún lo tengo todo». Esa era su clave. Entender que el control sobre lo externo es ilusión, pero el dominio sobre uno mismo es libertad. No podía evitar la muerte de los que amaba, ni cambiar el curso de una batalla, ni impedir que otros mintieran, fallaran o lo traicionaran, pero sí podía observarlo todo, sin derrumbarse, porque había aprendido a respirar desde dentro, a regresar una y otra vez a un punto sagrado que no depende de lo que pasa afuera. Ese punto también existe en ti. No está en las respuestas que buscas, sino en el espacio entre tus pensamientos, en ese silencio que resiste, incluso cuando todo se cae. No necesitas tenerlo todo bajo control. Solo necesitas volver al centro, recordar que lo único que verdaderamente te pertenece es tu forma de responder. Tal vez hoy todo parezca fuera de lugar. Tal vez sientas que el mundo gira demasiado rápido o que no sabes por dónde empezar. Pero si cierras los ojos y escuchas con honestidad, hay una voz que aún no ha sido silenciada, y esa voz te pertenece. Marco la escuchaba cada mañana, antes de tomar decisiones que afectarían a miles, y en su manuscrito escribió: «La serenidad no es un regalo, es una práctica, una decisión constante de no reaccionar desde el miedo. No es fácil, pero es posible. No se trata de ignorar el caos, sino de no dejar que ese caos entre en tu alma. Hoy, antes de dormir, haz una pausa y repite en silencio: lo externo me toca, pero no me domina. Mi paz no depende del mundo, depende de mí». Así comienza la verdadera libertad. No cuando todo está en orden, sino cuando tú lo estás, incluso en medio del desorden. En el próximo capítulo, descubrirás cómo Marco transformó sus pensamientos más oscuros en claridad interior, y cómo tú también puedes entrenar tu mente para no traicionarte a ti mismo. Capítulo 3. La mente, amiga o enemiga. Nadie puede herirte tanto como tus propios pensamientos. Lo descubres cuando el día ha terminado y el cuerpo por fin descansa, pero tu mente no. Las voces no se callan. Esa repetición de escenas, de errores, de cosas que dijiste o no dijiste, la culpa, la duda, el miedo. Marco Aurelio también las escuchaba. No era un ser iluminado ni ajeno a la confusión, pero fue uno de los pocos capaces de mirar de frente a su mente y decirle: «No, eres mi enemigo, pero tampoco mi amo». En su manuscrito lo dejó claro: los pensamientos no son hechos, y lo que pienso hoy, puedo dejar de pensarlo mañana. La mente es poderosa, pero es como un caballo sin riendas si no la entrenas. Puede llevarte al abismo o puede ayudarte a cruzarlo. La diferencia está en una palabra: observación. Marco decía que el error más común es creerle a todo lo que uno piensa, pero los pensamientos son pasajeros. Algunos llegan por heridas viejas, otros por miedo al futuro, y muchos ni siquiera son tuyos. Fueron sembrados por otros, por voces del pasado, por experiencias que ya no existen. Por eso, uno de los ejercicios más profundos que Marco practicaba era simple, pero transformador: detenerse, respirar y preguntarse con honestidad: ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿Me sirve? ¿Me hace más libre o más esclavo? La mente no se controla con fuerza, se guía con claridad, y la claridad solo llega cuando estás dispuesto a observarte sin juicio. Tal vez hoy estás atrapado en pensamientos que te dicen que no eres suficiente, que nada cambiará, que el dolor siempre será más fuerte. Pero esas ideas no son la realidad, son niebla, y
Tú no naciste para vivir en la niebla. Naciste para ver con los ojos del alma. Marco lo repetía cada noche, como un ancla. Lo que permito que habite en mi mente se convierte en mi mundo. Por eso, empieza a cuidar lo que piensas como si cuidaras una herida. No alimentes con tu atención lo que te rompe. No riegues con tu energía las raíces del miedo. Hoy puedes elegir un pensamiento nuevo, uno que te sostenga, uno que no te traicione, porque lo que piensas, lo sientes, y lo que sientes, construye tu vida. Antes de cerrar los ojos esta noche, haz este pequeño acto de revolución interior. Piensa en algo que te traiga paz, aunque sea pequeño, y sostén ese pensamiento por un instante más largo de lo habitual. Eso es entrenar la mente. Eso es empezar a liberarte. En el próximo capítulo, Marco revelará cómo enfrentar el peso del pasado sin cargarlo como una cadena, sino transformarlo en sabiduría para el presente. Capítulo 4. El pasado no te define. El pasado puede ser una prisión, una sombra que camina detrás de ti aunque el sol brille, un susurro que te dice, lo que fuiste, lo serás siempre. Marco Aurelio comprendió muy pronto que no se puede cambiar lo que ya ocurrió, pero sí se puede cambiar lo que uno elige hacer con eso. El recuerdo no tiene por qué ser una carga, puede ser raíz, puede ser maestro. En una de sus noches más duras escribió, los hechos pasaron, el sufrimiento es lo que me cuento después. ¿Cuántas veces te repites lo mismo? ¿Ese error que cometiste? ¿Esa persona que perdiste? ¿Ese momento que desearías rehacer? Pero el pasado no duele por sí solo. Duele porque lo revivimos. Duele porque le damos poder una y otra vez. Porque lo usamos como medida para juzgarnos, limitarnos o castigarnos. Marco no se eximía de culpas, pero no las llevaba como una cruz. Las observaba, las comprendía y luego las soltaba. Decía que lo que fuiste ayer ya no existe y que seguir identificándote con esa versión de ti es como encadenarte a una sombra. Hoy, tal vez, llevas nombres que ya no te pertenecen. Culpable, débil, fallido. Pero no son verdades. Son etiquetas que aprendiste a aceptar, hasta olvidarte de quién eres en realidad. Marco practicaba una forma de liberación sencilla. Cada noche, al escribir, se preguntaba no qué había hecho mal, sino qué había aprendido. Porque mientras sigas usando el pasado para castigarte, nunca aprenderás de él. Pero si lo miras con compasión, el dolor se convierte en sabiduría. Y esa sabiduría no pesa, sostiene. Hay recuerdos que no podrás borrar, pero sí puedes sanar la forma en que los habitas. Puedes dejar de visitarlos como ruinas y empezar a verlos como cimientos. Repetía en su manuscrito, no soy lo que me pasó, soy lo que elegí construir después. Esa frase, tan simple, puede ser el comienzo de tu libertad. Esta noche, si un recuerdo vuelve a tocar tu puerta, no huyas, pero tampoco te arrodilles. Míralo con respeto, agradece lo que te enseñó y luego, suéltalo, porque solo sueltas lo que ya no necesitas. Y tú ya no necesitas arrastrar lo que un día fuiste. Tú eres lo que decides ser. Hoy, en el próximo capítulo, Marco revelará cómo aprendió a sostenerse a sí mismo cuando los demás fallaban y cómo descubrir dentro de ti una fuerza que no depende de nadie más. Capítulo 5. Sostenerte cuando nadie más puede. Hay momentos en que esperas que alguien te salve, que alguien lo note, que alguien venga, abrace tu dolor y diga, estoy aquí, no te dejaré caer. Pero a veces nadie llega, y ahí es cuando aprendes lo que Marco Aurelio aprendió en el silencio, que tú puedes sostenerte a ti mismo, no por orgullo, no porque no necesites a los demás, sino porque hay una fuerza que solo despierta cuando el mundo no te sostiene y tienes que mirar dentro. Marco no siempre fue escuchado.
ni amado, ni comprendido, y sin embargo no se quebró, porque dejó de esperar que los demás lo rescataran, y comenzó a ser su propia raíz. En su manuscrito escribió: «El alma que se apoya en sí misma jamás será vencida por las tormentas». Eso no significa endurecerte, no es cerrarte ni convertirte en piedra. Es reconocer que dentro de ti hay algo firme, algo inviolable, que no necesita aprobación para existir. A veces esperamos que otros nos comprendan, cuando ni siquiera nosotros nos escuchamos. Esperamos que alguien repare lo que no sabemos nombrar, pero nadie puede darte lo que no estás dispuesto a darte tú primero. Marco practicaba una forma de autocuidado profunda que no tenía que ver con el cuerpo, sino con la mente y el alma. Cada día se recordaba a sí mismo quién era, no por lo que hacía, no por su corona, sino por su integridad, por su capacidad de elegir lo correcto incluso cuando dolía, por su determinación de no dejarse definir por la ausencia de otros. Decía: «Si me abandono a mí mismo, ya no queda nadie». Por eso, este capítulo no es para decirte que no necesitas a nadie. Es para recordarte que no puedes depender de que otro cargue tu alma. Tu alma es tuya, y nadie la sostendrá como tú puedes hacerlo. Hoy, si sientes que estás solo, no es el final. Es la invitación a descubrir tu centro, ese punto inmóvil dentro de ti que no se altera con el ruido de afuera. Respira, coloca una mano en tu pecho y repite en silencio: «Puedo estar solo, pero no estoy perdido. Mientras me tenga, estoy a salvo». Desde ese lugar, todo cambia. Porque cuando aprendes a sostenerte, ya no necesitas que el mundo lo haga por ti. Y cuando el otro venga, sí, viene, ya no será para completarte, sino para caminar contigo. En el siguiente capítulo, Marco revelará cómo logró mantener su valor cuando el miedo intentaba paralizarlo, y cómo puedes usar el miedo como un faro en lugar de una cadena. Capítulo 6. El miedo como farol. El miedo no siempre grita, a veces susurra, se esconde en decisiones que postergas, en palabras que no dices, en caminos que no tomas, y así, lentamente, se convierte en parte de ti, sin que te des cuenta. Marco Aurelio conoció el miedo, no solo al fracaso o a la muerte, sino al vacío, a no estar a la altura, a perder lo que amaba, a equivocarse cuando miles dependían de él. Pero no dejó que ese miedo decidiera por él. Aprendió a mirarlo de frente, a escucharlo sin arrodillarse y, sobre todo, a entenderlo. Escribió una línea breve, pero poderosa: «El miedo es una señal, no una sentencia. El miedo no es tu enemigo, es un farol, ilumina lo que más valoras, y por eso duele tanto, porque señala lo que temes perder y lo que anhelas proteger. Si tienes miedo a fallar, es porque te importa hacerlo bien. Si tienes miedo a perder a alguien, es porque amas profundamente. Si tienes miedo a comenzar, es porque sabes que lo que hay al otro lado puede cambiarte». El miedo no es el problema, lo es permitir que gobierne, que paralice, que oculte tu voz, que te encierre en una vida que no eliges. Marco decía que la única forma de atravesar el miedo es moverse con él, no sin él. No esperar a que desaparezca, sino avanzar, aunque esté presente. Avanzar a pesar de, y cada vez que lo hacía, su confianza crecía. No porque el miedo se fuera, sino porque ya no lo detenía. Hoy tal vez sientes miedo. Está bien, respíralo, obsérvalo y pregúntale con humildad: ¿qué vienes a mostrarme? Quizás detrás de ese miedo hay un deseo que has callado, una verdad que te negaste, una vida que aún no te atreves a vivir. Y si lo entiendes, ya no te encadenará, porque lo que comprendes, lo transformas. Antes de dormir esta noche, haz algo pequeño que antes evitabas. Una palabra, una decisión, un paso, y di para ti: «El miedo vino conmigo pero no me detuvo». Así se empieza, así se libera uno, paso a paso, mirando al miedo no como enemigo,
sino como señal de que vas por el camino correcto. En el próximo capítulo, Marco hablará del perdón, no como un regalo a otros, sino como la única manera real de liberar tu alma del peso de lo que ya no puedes cambiar. Capítulo 7. Perdonar para liberarte. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es borrar lo que pasó. Perdonar es soltar el vínculo invisible que te ata al dolor. Es decir, esto ocurrió, pero ya no me define. Marco Aurelio fue herido por personas cercanas. Algunos lo traicionaron, otros mintieron, algunos simplemente lo abandonaron, y sin embargo, no guardó odio, no porque no le doliera, sino porque comprendió algo más profundo. El rencor es una prisión que uno mismo construye. En su manuscrito escribió: "No libero al otro al perdonarlo, me libero a mí". Muchos creen que perdonar es debilidad, que es rendirse, pero lo cierto es que se necesita más fuerza para soltar que para seguir cargando lo que quema por dentro. El resentimiento parece darte poder, pero en realidad te encadena. Te hace rehén del pasado. Te convierte en guardián de una herida que nunca cierra. Marco no perdonaba por nobleza, perdonaba por claridad, porque sabía que cada pensamiento de rencor robaba paz. Y sin paz interior, ningún imperio puede sostenerse. Perdonar no significa volver a confiar, ni permitir de nuevo lo que te hirió. Significa que decides no seguir alimentando esa herida. Significa que eliges sanar, aunque el otro no lo pida, aunque nunca lo entienda, aunque no lo merezca, porque el perdón no es para el otro. Es para ti. Tal vez hoy llevas una carga vieja, un nombre que todavía pesa, un recuerdo que arde, una injusticia que aún no cicatriza. Y está bien sentirlo, pero también está bien decir: ya no quiero que esto me controle. Porque lo que eliges sostener te sostiene, pero también lo que eliges soltar te libera. Marco practicaba el perdón como una limpieza diaria del alma. Cada noche, antes de cerrar los ojos, revisaba su interior. Y si encontraba resentimiento, no lo negaba, lo reconocía y lo entregaba al silencio, al tiempo, a la conciencia. Decía: perdono no porque el otro cambie, sino porque yo quiero seguir avanzando. Esta noche, piensa en aquello que todavía llevas dentro y pregúntate con honestidad: ¿quiero seguir cargando esto o quiero ser libre? Tal vez no puedas hacerlo todo hoy, pero puedes empezar con una respiración, con una decisión, con una intención clara. Perdonar no por el pasado, sino por el futuro que mereces vivir sin cadenas. En el próximo capítulo, Marco revelará cómo transformar la soledad en un espacio sagrado y cómo convertir el estar contigo mismo en tu mayor fuente de fortaleza. Capítulo 8. La soledad como santuario. Hay momentos en que el silencio se vuelve pesado, la habitación vacía, la ausencia de voces, el eco de tus propios pensamientos. Y sin embargo, en esa misma soledad donde muchos se quiebran, Marco Aurelio encontró algo distinto: un santuario, un templo interno al que solo se accede cuando uno deja de huir de sí mismo. No siempre estuvo rodeado de consejeros, soldados o aplausos. Muchas veces, en sus noches más frías, solo quedaban su respiración, sus pensamientos y las páginas de un manuscrito que nadie más leería. En una de ellas escribió: la soledad es el momento en que el alma se revela sin máscaras, porque cuando estás solo, nadie te aplaude, nadie te exige, nadie te distrae, solo quedas tú. Y eso, aunque incomode, es una bendición disfrazada. Vivimos temiendo estar solos, cuando en realidad es el único espacio donde puedes escucharte sin ruido. Marco lo sabía, y en lugar de escapar, se quedaba. Cerraba los ojos, sentía, y en ese vacío encontraba respuestas que no podían ser dichas, solo comprendidas. Decía que quien no soporta su propia compañía vive huyendo toda la vida, que quien necesita ruido constante nunca sabrá lo que es la paz.
y que solo quien transforma su soledad en santuario puede enfrentar el mundo sin perderse en él. Tal vez hoy sientes que nadie te acompaña, que no hay una mano cerca, que los demás no te entienden. Y quizás es cierto, pero también es cierto que esta etapa puede ser tu renacer, no para endurecerte, sino para conocerte, no para alejarte, sino para volver más completo. Porque cuando aprendes a estar contigo sin ansiedad, sin juicio, sin culpa, descubres que no estás solo, estás contigo, y eso lo cambia todo. Marco repetía en sus pensamientos más íntimos: si mi alma está en paz, la compañía externa es un regalo, no una necesidad. Hoy regálate un momento, apaga todo, siéntate contigo, respira y observa lo que sientas, lo que aparezca. No lo juzgues, solo quédate, porque ahí, en ese acto de estar presente contigo mismo, empieza la verdadera fortaleza. No la que necesita demostrar nada, sino la que sabe quién es, incluso cuando nadie más lo ve. En el próximo capítulo, Marco compartirá cómo aprendió a encontrar sentido en medio del dolor y cómo tú también puedes descubrir propósito incluso en las etapas más oscuras de tu vida. Capítulo 9. Encontrar sentido al dolor. Hay un tipo de dolor que no solo lastima, confunde, te hace preguntarte por qué, para qué, qué sentido tiene sufrir así, y es ahí donde muchos se quiebran, no por la intensidad del dolor, sino por su aparente falta de propósito. Marco Aurelio conoció esa pregunta, y no siempre tuvo la respuesta, pero encontró algo aún más valioso: la voluntad de darle un sentido, aunque la vida no lo explicara. Escribió una frase que se repite, como un eco, en las páginas más íntimas de su manuscrito: si el dolor llega, que no sea en vano, que me transforme, aunque me duela. No todo tiene una causa que puedas entender, pero todo puede tener un propósito que tú elijas crear. Marco no justificaba las tragedias, tampoco negaba las lágrimas, pero no, permitía que se volvieran inútiles. Cada pérdida, cada traición, cada noche de soledad era una semilla, y él decidía en qué tierra plantarla. Podía sembrarla en el resentimiento o en la transformación. Podía dejar que lo amargara o que lo volviera más sabio. Y tú también puedes elegir. Puedes permitir que el dolor te rompa o que te construya por dentro. Cuando algo duele, tienes derecho a sentirlo, a detenerte, a llorarlo. Pero después, cuando estés listo, pregúntate: ¿qué puedo hacer con esto que me tocó vivir? No se trata de romantizar el sufrimiento, se trata de no desperdiciarlo. Porque si el dolor ya llegó, que deje algo, más que heridas. Que te abra los ojos, que te acerque a ti mismo, que te recuerde lo que es esencial. Marco decía que a veces el alma se endurece en el confort y se abre solo en la adversidad, que los momentos más oscuros pueden revelar verdades que la luz no muestra. Tal vez hoy no entiendes por qué te pasó eso, tal vez aún no sabes cómo seguir adelante, pero lo que sí puedes hacer, aún en medio de la confusión, es decidir que no serás el mismo después. Porque cuando un dolor tiene sentido, se vuelve impulso, se convierte en fuerza silenciosa, en raíz, en guía, en propósito. Esta noche, en silencio, piensa en ese momento que más te ha dolido y di para ti, aunque sea en susurro: esto no me destruirá, esto me hará más humano, más consciente, más verdadero. Y así, poco a poco, el dolor deja de ser un castigo y se convierte en camino. En el siguiente capítulo, Marco hablará del arte de aceptar lo que no puedes cambiar y cómo esa aceptación no es resignación, sino una puerta hacia la paz real. Capítulo 10. Aceptar lo inmutable. Hay cosas que no puedes cambiar, personas que no volverán, errores que ya se cometieron, cicatrices que forman parte de tu historia. Y luchar contra eso solo desgasta, como empujar el mar con las manos.
como pelear contra el viento. Marco Aurelio, en su papel de emperador, tuvo que tomar decisiones que dolían y también tuvo que aceptar muchas que no estaban en sus manos. Perdió, cayó, soportó lo injusto y aún así no se quebró, porque entendió algo esencial. La paz comienza cuando dejas de exigir que el mundo sea distinto a como es, no por resignación, sino por sabiduría, no porque no duela, sino porque eliges no pelear con lo que no tiene solución. En su manuscrito dejó escrito: el hombre sabio no desea que las cosas pasen como quiere, sino que quiere lo que pasa, porque sabe que resistirse es encadenarse. Aceptar no es rendirse. Aceptar es soltar la ilusión de control. Es respirar profundo y decir: esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer con esto ahora? Marco repetía esa frase cada vez que la realidad lo golpeaba. Y al hacerlo, su mente dejaba de desgastarse en lo inútil. Volvía al presente, a lo que sí podía transformar, a su actitud, a sus acciones, a su mirada. Tal vez tú también estás peleando con algo que no cambia, con una pérdida que ya ocurrió, con una verdad que duele, con un final que no esperabas. Está bien sentirlo, pero llega un momento en que seguir resistiendo solo te aleja de tu centro, solo te roba la fuerza que podrías usar para lo que sí está en tus manos. Marco decía que la clave de la paz no es que todo sea perfecto, sino que tú aprendas a vivir incluso cuando no lo es. Esta noche, piensa en eso que aún no has podido aceptar, eso que duele, eso que te pesa, y susurra para ti con compasión: no me gusta, pero es. Y aunque sea así, aún puedo encontrar calma, aún puedo seguir. Porque aceptar no es olvidar, es permitirte avanzar, es dejar espacio para lo nuevo, es volver a ti, sin resistencias, sin peleas internas. En el próximo capítulo, Marco compartirá cómo cultivar el presente como refugio y cómo estar aquí, ahora, puede ser la forma más profunda de sanación. Capítulo 11. El refugio del presente. El pasado puede doler, el futuro puede asustar, pero el presente es lo único que realmente existe. Marco Aurelio lo comprendió con claridad. En medio de guerras, decisiones políticas, pérdidas personales y presiones constantes, encontró que la única forma de conservar la cordura, la calma, la conexión con su alma, era permanecer aquí, en este instante. Decía que la mayoría del sufrimiento no viene del momento presente, sino de lo que pensamos sobre lo que fue o de lo que tememos que será. En su manuscrito escribió: nada te perturba ahora. Todo lo que te duele no está aquí. Está en tu mente, que viaja a lo que ya pasó o aún no llega. Y tenía razón. Cuando te sientas y respiras, cuando simplemente estás, sin añadir juicios, sin anticipar, sin recordar con amargura, descubres algo: el momento presente. Casi nunca es tan insoportable como pensabas. Es el pensamiento lo que arde, no el instante. Marco practicaba esto cada día. Volver a la hora, al simple sonido del viento, a su respiración, a lo que podía ver, tocar, sentir. Porque ahí, en lo simple, en lo inmediato, estaba el refugio. El único lugar que no podía ser arrebatado. Y tú también puedes volver ahí, ahora mismo. No necesitas nada, solo respirar, cerrar los ojos y decirte: aquí estoy, ahora, y está bien. No importa si afuera hay ruido, si hay problemas que resolver, si el mundo sigue girando, sin pausa. Tú puedes detenerte por dentro. Tú puedes elegir estar presente. Cuando vives desde el ahora, las cargas del ayer pierden fuerza. Los miedos del mañana se disuelven. Y lo único que queda es lo que eres. En calma, en verdad, en contacto con tu esencia. Marco decía que el presente es como una lámpara, que no ilumina lo que pasó ni lo que vendrá, pero sí te permite ver claramente el siguiente paso. Hoy, haz una pausa, aunque sea breve, y observa
¿Qué estás sintiendo ahora? No lo juzgues, no lo expliques, solo siéntelo y deja que pase. Porque el dolor solo se estanca cuando lo retienes. Pero en el ahora, todo fluye, todo encuentra su cauce, todo puede comenzar de nuevo. En el próximo y último capítulo, Marco te compartirá el corazón de su enseñanza. Cómo vivir con alma invicta, incluso cuando la vida te haya herido profundamente. Capítulo 12. El alma invicta. Puede que el cuerpo se agote, puede que el corazón se rompa, puede que la vida te haya quitado cosas que nunca pediste perder, pero hay algo dentro de ti que nada ni nadie puede tocar. Marco Aurelio lo llamaba el alma invicta, y no lo decía como metáfora, lo creía profundamente, porque había visto todo lo que puede romperse en un ser humano, menos eso. El alma invicta no es un concepto religioso, es esa parte de ti que resiste sin violencia, que permanece de pie por dentro, aunque todo por fuera se haya derrumbado. Esa parte que, incluso cuando llora, no se rinde, que incluso cuando cae, guarda una semilla de luz. Marco escribió una de sus frases más íntimas en torno a esto. No puedo evitar que el mundo me hiera, pero puedo evitar que me corrompa. Y esa es la diferencia. Puedes doler, pero no endurecerte. Puedes estar herido, pero no rendido. Puedes sentir miedo, pero seguir caminando. Un alma invicta no es aquella que no sufre, sino la que elige no volverse amarga, que en vez de odiar, comprende, que en vez de cerrarse, se expande, que en vez de destruirse, se transforma. Esa fuerza está en ti, quizás olvidada, quizás silenciada por años de ruido, decepción o abandono, pero no se ha ido, solo espera que la recuerdes. Marco no era un santo, era un hombre, con dudas, con miedos, con heridas, pero también con un alma que eligió no quebrarse, no por fuerza, sino por claridad, porque entendió que, al final, no te define lo que te hicieron, sino lo que tú elegiste ser después. Hoy, después de haber recorrido este manuscrito, solo queda una pregunta. ¿Qué harás tú con todo esto? ¿Seguirás repitiendo tu historia de dolor? ¿O empezarás a escribir una nueva desde lo que ahora sabes? Porque no eres lo que sufriste. Eres lo que estás dispuesto a transformar. Y eso es libertad. Eso es poder. Eso es tener un alma invicta. Respira, coloca tus manos sobre tu pecho y di en silencio. He sido herido, pero no estoy roto. Estoy aprendiendo a convertirme en quien ya soy. Gracias, Marco, por recordarnos que incluso un emperador puede ser frágil, pero también sabio, y que incluso nosotros, desde nuestra vida común, podemos elegir lo mismo, ser inquebrantables. Capítulo 13. Dominar la impaciencia. Abrazar el tiempo. La mente quiere todo ahora, la solución, la respuesta, la calma, la cura, pero el alma tiene otro ritmo, uno más lento, más sabio, más profundo. Marco Aurelio aprendió esto con dolor. Esperaba cambios, esperaba justicia, esperaba sanar ciertas heridas antes de cerrar los ojos por la noche. Pero muchas veces eso no ocurría, y entonces comprendía, no todo sana a la velocidad que deseas, y eso también está bien. En su manuscrito dejó escrito: lo que tarda en llegar, llega distinto, y casi siempre llega mejor. La impaciencia no es solo ansiedad, es una forma de sufrimiento, de lucha interna con la realidad, una exigencia constante de que todo sea ya, cuando en verdad lo más profundo se construye en silencio y con tiempo. Hoy nos cuesta esperar a que el corazón entienda, a que el cuerpo responda, a que la mente suelte, pero forzar la transformación es como tirar de una flor para que crezca más rápido. Solo la rompes. Marco lo sabía, y, por eso, cada vez que sentía esa urgencia, volvía a su respiración, volvía a la hora,
volvía a confiar, no en el destino, sino en el proceso, porque todo lo que vale madura lento. El alma que ha sido herida necesita su propio ritmo, y ese ritmo no es el de las exigencias externas, ni el de las expectativas ajenas, ni el de tu impaciencia. Es otro, más suave, más íntimo, más honesto. Marco repetía en sus noches más agitadas: no exijas a tu alma lo que aún no está lista para darte. Acompáñala, respétala, escúchala, y tú también puedes hacerlo. Cuando sientas que algo no llega, que algo no cambia, que algo no sana, detente y en lugar de presionar, observa. Tal vez la vida no te está negando nada. Tal vez solo te está pidiendo presencia, paciencia, fe. La impaciencia nace de la desconfianza, y la desconfianza es lo que te desconecta de ti, de tu fuerza, de tu centro, de tu verdad. Hoy, solo por hoy, deja de correr. Y si algo no se ha resuelto, di en silencio: confío, no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que llegará lo que tenga que llegar cuando esté listo para encontrarme. Esa es la sabiduría de quien ya no lucha contra el tiempo, sino que camina con él. En el próximo capítulo, Marco te revelará cómo transformar la crítica, propia y ajena, en una herramienta de evolución, y cómo dejar de ser esclavo de la opinión de los demás. Capítulo 14. Liberarte de la opinión ajena. Nada pesa más que vivir atado a la mirada de los otros. No importa cuán fuerte parezcas. Si tu paz depende de lo que piensen de ti, entonces tu alma aún no es libre. Marco Aurelio lo sabía muy bien. Era emperador. Cada palabra suya era juzgada, cada decisión criticada, cada silencio interpretado. Y sin embargo, en sus escritos más íntimos, no se defendía, no pedía aprobación, solo dejaba una idea clara: el juicio de los demás no me pertenece, solo soy responsable de mi integridad. ¿Cuántas veces modificamos lo que somos para encajar, para agradar, para no molestar, para no decepcionar? Pero cada vez que haces eso, te alejas un poco más de ti. Y la paz verdadera jamás llega si estás actuando un papel para complacer al mundo. Marco lo repetía como un recordatorio diario: haz lo que es correcto, no lo que es popular. Y eso lo liberaba, no del conflicto externo, pero sí del conflicto interno. Y eso es más valioso, porque tarde o temprano te darás cuenta de que el mundo opina desde sus heridas, desde sus limitaciones, desde su historia, y tú no estás aquí para vivir la historia de otros. Estás aquí para ser tú, con todas tus consecuencias. Incluso la voz interna que te critica muchas veces no es tuya. Es la voz de alguien que te enseñó a dudar. Un padre ausente, una figura que juzgaba, un entorno exigente, y sin darte cuenta, hiciste de esa voz una norma. Pero puedes desobedecerla. Puedes aprender a escucharla sin obedecerla, a verla sin creerla. Marco decía que una conciencia en paz vale más que 1000 opiniones favorables. Y tenía razón, porque la noche cae, el día termina, y solo quedas tú, contigo. Y si hay calma ahí, entonces has vivido con dignidad. Hoy, si sientes que te duelen las críticas, que te condicionan las miradas, haz este pequeño acto de libertad. Respira profundo y di para ti: no soy lo que los otros ven en mí, soy lo que yo decido sostener con honestidad. No se trata de ser indiferente, se trata de ser auténtico, y la autenticidad tiene un precio, pero también tiene una recompensa: la paz de no traicionarte. Esta noche, si alguien te juzga, si alguien no comprende tu camino, recuerda, no es tu tarea convencer a nadie, solo vivir desde tu verdad, con firmeza, con humildad, con integridad. En el próximo capítulo, Marco hablará de cómo reconciliarse con el cuerpo como templo y cómo sanar la relación con él cuando ha sido juzgado, ignorado o castigado. Capítulo 15. El cuerpo como templo, no como enemigo. Durante años,
muchos de nosotros aprendimos a ver el cuerpo como un enemigo, algo que debe corregirse, moldearse, callarse cuando duele, exigirse cuando está cansado. Marco Aurelio, a pesar de ser considerado un alma fuerte, tenía un cuerpo que sufría dolencias, enfermedades, agotamiento físico, y aún así no lo odiaba, no lo ignoraba, lo trataba como lo que era, una extensión sagrada de su existencia. En su manuscrito escribió: «No desprecies lo que sostiene tu alma. Sin cuerpo no hay acción. Sin cuerpo no hay experiencia. Sin cuerpo no hay camino». El cuerpo no es solo una envoltura, es mensajero, es espejo, es puente entre lo invisible y lo concreto, y merece respeto, no por estética, sino por gratitud. Demasiadas veces nos castigamos a través del cuerpo, con exigencias, con indiferencia, con comparaciones, con culpa. Nos enojamos cuando duele, nos frustramos cuando no rinde, lo juzgamos por no encajar en un ideal. Pero Marco nos recuerda algo esencial. Cuídalo como a un anciano sabio. No lo fuerces, no lo humilles, no lo ignores. Escúchalo. El cuerpo no te traiciona, te habla. Y si aprendes a escucharlo, empiezas a sanar en un nivel más profundo. Sanar no es solo dejar de doler, es reconectar. Es habitarte por completo. Es volver a sentir sin miedo. Tal vez cargues historias viejas en tu piel, cicatrices físicas o emocionales. Tal vez hay zonas que no tocas, partes que no amas, funciones que no agradeces. Pero este capítulo es una invitación a reconciliarte, a mirar tu cuerpo con otros ojos, no como algo que debes controlar, sino como un lugar sagrado que te ha acompañado incluso en tus peores días. Marco repetía: no hay grandeza sin equilibrio, y no hay equilibrio sin respeto al cuerpo que habitas. Hoy, detente un momento, coloca una mano sobre tu corazón y di en silencio: gracias por sostenerme, incluso cuando no supe cómo cuidarte. Que esa frase sea el comienzo de una nueva relación, una más compasiva, más consciente, más presente. Porque el alma no viaja sola, viaja en este cuerpo, y cuanto más lo honres, más en paz vivirás contigo. En el próximo capítulo, Marco revelará cómo cultivar la gratitud como una fuerza interior, incluso cuando todo parece faltar, y cómo esa actitud puede cambiar el tono de toda una vida. Capítulo 16. Gratitud en medio de la escasez. Es fácil agradecer cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando el amor fluye, cuando el pan está en la mesa y el corazón se siente en calma. Pero Marco Aurelio escribió sus palabras más poderosas no desde la abundancia, sino desde la pérdida, desde la enfermedad, desde el frío de la guerra, desde la traición, y aún así encontraba espacio para agradecer. En su manuscrito escribió: no me falta nada si aún conservo mi conciencia, y si puedo agradecer, entonces aún soy libre. Gratitud no es negar lo difícil, no es fingir que todo está bien. Es reconocer que incluso en medio del dolor hay algo, aunque sea pequeño, que aún puedes honrar. Tal vez no tienes todo lo que deseas, pero ¿qué hay de lo que sí permanece? Ese amigo que no se va, esa fuerza interior que aún late, ese rayo de sol que entra por la ventana cuando más lo necesitas. Marco decía que la gratitud no es una emoción, es una postura ante la vida, una forma de mirar, una decisión que cambia el sabor de cada experiencia. Cuando todo parece faltarte, cuando los días son grises y las noches largas, la gratitud no te exige sonreír, solo te pide que no te olvides de lo que sí está. A veces lo único que tenemos es la respiración, un instante de silencio, un pensamiento noble, un pequeño acto de presencia. Y eso también es suficiente. Marco anotaba al final de cada día 3 cosas por las que podía dar gracias. A veces eran mínimas: un momento de quietud, el canto de un pájaro,
el hecho de haber resistido. Pero al escribirlas, su mente se reordenaba y su corazón se ablandaba. Decía, el alma que agradece no se endurece. Y es cierto, porque cuando agradeces, no huyes de la realidad. La abrazas con humildad, la reconoces con compasión. Y al hacerlo, dejas de sentirte víctima para convertirte en creador. Hoy, antes de dormir, piensa en algo, lo que sea, que aún puedas valorar. Y di en silencio, gracias, aunque duela. Gracias, aunque no entienda. Gracias, porque aún estoy aquí, porque estar aquí ya es motivo suficiente para comenzar de nuevo. En el siguiente capítulo, Marco explorará el arte de cultivar relaciones conscientes y cómo rodearte de personas que nutren puede ser tan sanador como cualquier medicina del alma. Capítulo 17. Relaciones que sanan, vínculos que elevan. No todos los vínculos son refugio. Algunos desgastan, otros confunden, y algunos, sin querer, te alejan de ti. Marco Aurelio aprendió a rodearse de pocos, pero verdaderos. No buscaba aprobación ni compañía por necesidad. Buscaba almas que sostuvieran, que escucharan, que lo hicieran crecer. En sus escritos más íntimos, no hablaba de amistades superficiales. Hablaba de respeto, de presencia, de vínculos que, aunque escasos, eran sagrados. Decía, el alma no necesita multitudes, sino verdad en pocos ojos. Porque hay presencias que alivian y otras que apagan. Personas con las que puedes sentarte en silencio y sentir paz, y otras que con pocas palabras te llenan de dudas. Sanar también es revisar con quién compartes tu tiempo, tu energía, tu historia. No por juicio, sino por cuidado. Marco hablaba de la importancia de elegir relaciones como quien elige alimento. Lo que te nutre, te eleva. Lo que te intoxica, te arrastra. Y tú también lo sabes. Sientes en tu cuerpo cuando una conversación te abre el pecho o cuando te lo cierra, cuando alguien te impulsa o cuando te limita. Este capítulo no es para señalar a otros. Es para que te preguntes con honestidad, ¿con quién soy yo mismo? ¿Con quién me siento libre de ser real? ¿Y a quién sostengo desde el amor? No. ¿Desde la obligación? Marco no creía en vínculos perfectos. Creía en vínculos sinceros, donde uno puede hablar desde el alma y ser escuchado, sin máscaras, sin estrategias, porque en tiempos de apariencia, la autenticidad es medicina, y un alma escuchada es un alma que comienza a sanar. Hoy, haz memoria. Piensa en las personas que te acompañan y distingue, no para excluir, sino para acercarte más a lo que es verdadero. Rodéate de quien celebra tu crecimiento, no de quien teme que cambies, de quien camina contigo, no de quien se aferra a la versión rota de ti, de quien ama tu luz, pero también respeta tus sombras. Marco decía, no compartas el alma con quien no sabe tocarla con cuidado, porque tu alma es sagrada, y quien te ama de verdad lo sabrá. En el próximo y último capítulo, Marco te revelará el mayor acto de poder interior, aprender a morir cada día a lo que ya no eres, para renacer con más verdad, más luz y más vida. Capítulo 18. Morir a lo que fuiste, renacer a lo que eres. A veces lo que más te duele no es lo que perdiste, sino lo que ya no eres. Esa versión tuya que debiste abandonar para sobrevivir, esa parte de ti que quedó atrás cuando algo dentro cambió. Marco Aurelio escribió, cada día muere algo en mí, pero si lo suelto con sabiduría, nace algo mejor. No lo decía desde la resignación, sino desde la transformación, porque entendió que vivir en plenitud implica morir muchas veces, a ideas, a roles, a personas, a sueños que ya no resuenan, a expectativas que duelen, a versiones de uno mismo que fueron necesarias, pero que ya no sostienen. Y ese proceso no es fácil, requiere valor, porque duele dejar atrás incluso lo que ya no sirve, porque lo familiar, aunque nos limite,
nos da una falsa sensación de seguridad. Marco sabía que el apego a lo viejo es una de las formas más sutiles de sufrimiento. Por eso escribía como ritual diario: ¿qué debo dejar morir hoy para vivir con más verdad mañana? Esa pregunta, puesta con humildad frente al corazón, abre espacio, hace lugar, y allí donde sueltas, entra algo nuevo, más libre, más alineado, más tú. Morir a lo que fuiste no significa negar tu historia, significa abrazarla con gratitud y seguir caminando más liviano, con menos máscaras, con menos ruido, con más esencia. Tal vez tú también estás en ese momento, entre lo que fuiste y lo que estás llamado a ser. Y eso da vértigo, pero también esperanza, porque si sabes soltar con conciencia, puedes renacer con propósito. Marco decía: el fuego que destruye también purifica, y lo que queda es oro. Tú eres ese oro, no el que brilla por fuera, sino el que resiste el fuego sin perder su valor, el que se transforma, pero no se pierde, el que renace, pero no olvida de dónde viene. Esta noche, cierra los ojos, y si sientes que algo en ti ya no tiene lugar, no lo empujes, no lo reprimas, despídelo con amor, y di en silencio: gracias por lo que fuiste. Ahora puedo ser algo nuevo, porque solo quien acepta morir un poco cada día puede vivir de verdad, sin miedo, sin peso, con el alma abierta a todo lo que aún puede ser. Y así, paso a paso, te vuelves inquebrantable. No por resistencia, sino por renovación constante. Ya no eres quien llegó al inicio de este camino, ahora eres más tú, más vivo, más libre. Este no ha sido un libro de respuestas, ha sido un espejo, un susurro antiguo que, tal vez, solo necesitabas recordar. Marco Aurelio no escribió para ser admirado, escribió para no perderse, para no volverse duro en un mundo áspero, para no traicionarse cuando la vida se volvía oscura. Y hoy, siglos después, sus palabras llegan a ti, no para imponer, sino para acompañarte, para sostener tu alma en silencio, como lo hizo con la suya. Si algo de lo que escuchaste aquí tocó tu interior, no lo dejes pasar como quien cierra un libro y sigue igual. Haz una pausa, respira, elige una sola frase, una sola práctica, una sola verdad que quieras sembrar hoy, y empieza ahí, en lo pequeño, en lo posible, porque la transformación no es un grito, es una decisión silenciosa que haces a solas, una y otra vez. Si alguna parte de este mensaje sanó una grieta, te invitamos a compartirlo con quien más lo necesite, a dejar un comentario con lo que movió tu alma, y a quedarte cerca, porque hay más manuscritos, más voces, más verdades, olvidadas esperando ser escuchadas. Suscríbete si sientes que este tipo de sabiduría es parte de tu camino, y cuando vuelvas a sentir que el dolor quiere cerrarte, recuerda esto: nada externo tiene poder sobre tu alma si tú no se lo entregas. Sé suave, sé firme y sobre todo, sé libre.